BM The Network, una plataforma de información y entretenimiento con una programación dirigida a toda la familia. Salud. Que ella tuvo un desequilibrio completamente grande de vitaminas. Música. Eres amado, he sufrido y he llorado. Consejos. La felicidad es una decisión y definitivamente eso lo puedes decir tú todos los días de tu vida. Lo más viral. ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí Transmitiendo desde nuestros estudios desde la ciudad de Miami para todo el público latino en los Estados Unidos y el mundo. A medida que tú te conectas con tu talento, en esa medida vas a fortalecer tu confianza en ti mismo. Queríamos hacer una reunión entre cubanos y venezolanos que queremos un fin común, que es la libertad de nuestros países. Y toda una completa programación al alcance de tu dispositivo móvil favorito. BM The Network. Gente con propósito. Esta es una conexión gracias a Mile Autosell. Miles Autosell fue fundado con la finalidad de ayudar a todas las personas a conseguir un vehículo en un lugar donde no te hagan trampas y donde te sientas en confianza. Este es un dealer donde usted conseguirá lo que usted necesita, el financiamiento, la ayuda, la asesoría, todo para que usted haga realidad su sueño de tener el carro que necesita. Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Gente con Propósito desde la plataforma de BM The Network aquí en Miami Beach. Como siempre, BM The Network tiene como gran objetivo tratar de generar conocimiento, generar información que pueda inspirarte, que pueda ayudarte, que pueda formarte, y esa es la intención con la programación y esa es la intención con este programa Gente con Propósito. Disculpen la tardanza, aspectos técnicos pues que a veces surgen y que se escapan del control de todos los que estamos acá, pero aquí estamos, que es lo importante, porque hoy tenemos un tema, y lo voy a leer acá en las redes sociales, se colocó durante todo el día, y el cerebro ¿pa' cuándo? Ese es el título del programa de hoy, y además vamos a contar con la presencia de un invitado de lujo, porque es una persona que yo admiro, es un conferencista, escritor, y además cantautor, escritor, es un hombre multifacético, muy talentoso, el doctor Reni Jagoseski, que estará con nosotros en 10 minutos, 15 minutos estará con nosotros y podrá compartir con toda la audiencia. Por eso es que yo quiero que por favor usted prepare su pregunta, porque no siempre se puede tener de esta forma a Reni Jagoseski con sus preguntas, con su conocimiento, que es tan amplio, una trayectoria de 20, 25 años, es mucho lo que nos puede enseñar, es mucho de lo que él podemos aprender. Entonces, ya sabe, prepárese porque dentro de unos 10, 15 minutos tendremos al doctor Reni Jagoseski y podremos conversar con él. Afine sus preguntas, prepárela vinculado a este tema. Que, por cierto, mucha gente por redes sociales me preguntaba, ¿y el cerebro para cuándo? Y es inevitable no hacer la conexión con esa famosa y pegajosa canción, ¿y el anillo para cuándo? Pero exactamente no es el abordaje que se le quiere dar al programa, vincular la belleza y la ausencia de la inteligencia, sino más bien lo que se le quiere dar es un abordaje a la profundidad y lo insondable que puede ser nuestro cerebro como esa gran computadora que todos tenemos y que tenemos que conocerla, porque de alguna forma el cerebro es como esto, como los teléfonos, como las computadoras. A mí me pasa, yo tengo este teléfono y hay gente que es experta en este tipo de tecnología y te muestra miles de cosas que tú no haces. Y yo siento que yo utilizo el teléfono para prácticamente funciones básicas, pero resulta que el teléfono tiene muchas más funciones que yo desconozco. Y lo mismo ocurre con mi cerebro, es lo mismo. O sea, el cerebro que se nos ha sido dado es una máquina superpoderosa, es infinita en sus posibilidades, es infinita en sus opciones. Y siempre hablamos del cerebro en singular, pero resulta que no tenemos un cerebro, tenemos 3 cerebros. Y eso es importante tenerlo en cuenta cuando nos metemos a analizar este tipo de temas, dicho por neurólogos contemporáneos, lo que llaman el cerebro reptil, el cerebro límbico y el cerebro neocortés. Esos 3 cerebros están en nosotros, tienen inteligencias individuales, pero confluyen en una misma estructura y tenemos que saber cómo utilizarlos.
es insondable, es poderosísima la computadora que se nos fue colocada aquí, como en palabras del doctor Reni, en el cráneo. Se nos colocó una máquina muy poderosa, pero tenemos que saber utilizarla, tenemos que saber cómo funciona, tenemos que saber por qué la subutilizamos. Pareciera que no hay argumentos para decir que en la vida no me puede ir bien, pareciera que no hay argumentos racionales y lógicos cuando gozas de salud para decir que tú no puedes hacer tal cosa, que para ti es imposible lograr tal cosa, porque todos hemos sido dotados de talentos, de habilidades, de destrezas, y con una máquina llamada cerebro, que es una computadora, a tu disposición para tratar tú de convertirte en tu mejor versión. Entonces, sobre eso vamos a hablar y muchas otras cosas, pero antes de presentar al invitado de hoy, yo le voy a pedir al señor director que me coloque las láminas para hablar un poco, dar una información general para que de alguna forma nos conectemos al tema y podamos tener la mayor cantidad de información que nos permita de alguna manera saber que como seres humanos no solamente podemos contar con el deseo, con la actitud, con las ganas, no, usted también cuenta, además de las ganas que usted pueda tener para vivir, para salir adelante, usted cuenta con recursos reales y uno de esos es su cerebro. El cerebro como una opción, como una posibilidad. Y ahorita les voy a mostrar una información importante, muy adecuada para que conozcamos más sobre el cerebro. Porque conocer sobre el cerebro nos llena de confianza, nos llena de fe. Y por eso hoy quería colocarles, o quiero colocarles, datos para que usted sepa el tipo de máquina, las características de esa computadora natural que usted tiene aquí en el cerebro. Es como el teléfono. Usted se pone a investigar el teléfono y usted va a ver las propiedades del teléfono, las propiedades del laptop que usted tiene, las propiedades de la computadora que usted tiene, las características del carro que usted tiene. Y se dará cuenta toda la potencialidad, toda la capacidad. Bueno, la misma información nosotros tenemos que tener sobre el cerebro, porque en la medida que la tenemos, en esa medida nos vamos a llenar de más confianza, sabiendo que el esfuerzo que yo pueda tener, que la entrega que yo pueda tener, que el sacrificio, que la disciplina, que la rutina, que pagar el precio sobre eso que yo quiero en la vida va a estar respaldado por eso que se llama cerebro, que va de alguna manera a jugar siempre a tu favor. Por eso es fundamental cuidarlo, por eso es fundamental quererlo. Señor director, cuando pueda me coloca la información. Gracias. Aquí, rápidamente, el cerebro para cuándo, y le voy a dar una información para que usted tome nota. El cerebro humano posee 1,5 kilos de materia gris que contiene 100 billones de neuronas capaces de almacenar más de 100.000 trillones de bytes de información. Fíjense la profundidad del cerebro, la capacidad. El número de células cerebrales suma 20 veces, escuche bien, suma 20 veces la población de la Tierra. Existen más conexiones entre las neuronas que forman parte de tu cerebro que las que hay en todos los sistemas telefónicos juntos. Más sorprendente aún es el hecho de que los estímulos nerviosos que se transmiten a través de las neuronas viajan a una velocidad superior a los 400 kilómetros por hora. Usted se estará preguntando, ajá, pero ¿esas descripciones de qué? De tu cerebro. De tu cerebro, de mi cerebro, esas son las capacidades instaladas. Y no me vengas a decir, no, eso no es conmigo. No, mi cerebro no es así. Yo no siento mi cerebro así. Yo no siento esas capacidades en mí. Es que no las sientes porque no te has dado a la tarea de conocerlas. Es que no las sientes porque no las crees. Es que no las sientes porque a lo mejor ni sabías hasta ahorita que todas esas descripciones las tiene tu cerebro. La siguiente lámina, señor director, para seguir describiendo lo que es el cerebro. Dice, nuestra capacidad cerebral se ha desarrollado después de unas 8.000 generaciones. Después de unas 8.000 generaciones nuestro cerebro se ha desarrollado. Imagínense ustedes la evolución que ha tenido nuestro cerebro. El mismo cerebro que ha inventado la agricultura, el rayo láser y la clonación, tiene entre 800.000 millones y 100.000 millones de células inteligentes llamadas neuronas. Es capaz de procesar 400.000 millones de bytes de información por segundo, aunque somos conscientes de apenas 2.000. En cada centímetro cúbico del cerebro hay 1 millón de neuronas que producen 10.000 millones de conexiones y puede sobrevivir entre 5 y 7 minutos sin oxígeno. Esto lo dice el doctor Reni Jagosinski
en el post que nos inspiró al programa de hoy y que sobre esto vamos a hablar. La lámina anterior es una cita de un maravilloso libro de Camilo Cruz titulado Los genios no nacen, los genios se hacen. Y la tercera lámina, señor director, para cerrar la idea ya, para entonces ir llamando a nuestro invitado o presentarlo para comenzar a hablar, sería, de alguna forma, la tercera lámina muestra la imagen. Ahí está, ahí está. Ese es tu cerebro, ese es mi cerebro. Eso que usted ve ahí, ese cerebro que usted ve ahí, de un color como anaranjado, eso es lo que está aquí. Fue lo que Dios nos dio, para quienes creemos que Dios nos creó. Bueno, eso lo tenemos. Y esa cosa que está allí, eso llamado cerebro, que tiene una materia gris que pesa 1,5 kilos y que tiene toda esa capacidad celular, esa capacidad de almacenamiento de información, esa fuerza y velocidad en las neuronas y en las células, lo tienes tú. Tú tienes esas capacidades. Y la siguiente lámina, señor director, la última, para entonces sí, ya estamos preparando el tema, la siguiente lámina nos habla una conclusión de lo que significa para profundizar más sobre el cerebro. Ok. Son esas tres que tenemos. Sí, somos aproximadamente 8.000 millones de seres humanos y no existe nadie que haya hecho, que haga o que pueda hacer aquello que solo tú eres capaz de realizar. ¿Por qué nos cuesta tanto aceptar que somos especiales y que contamos con características y capacidades suficientes para alcanzar nuestros objetivos? ¿Qué facilidad tiene el ser humano para devaluarse? Es insólito lo fácil que se nos hace desanimarnos y darnos poco crédito. Estoy citando mi libro, Gente con Propósito. Y quería dar esta introducción porque ya tenemos al doctor Reni Jagosinski preparado, pero antes de presentarlos, yo quiero presentárselos a ustedes, para quienes no lo conocen, para que conozcan su currículum, para que conozcan toda la trayectoria de este profesional, de este venezolano, de este gran ser humano. Cuando podamos, señor director, colocar en pantalla las fotografías del doctor Reni Jagosinski, y entonces les voy rápidamente a hablar sobre su currículum. Dice, el doctor Reni Jagosinski es una de las figuras más destacadas y representativas de la superación personal y la psicología aplicada en Venezuela. Es además uno de los autores más leídos del país. Académicamente es un PhD en psicología cognitiva, PhD en neurociencias, tiene un magíster en ciencias de la conducta y es licenciado en comunicación social. Es conferencista internacional, experto, es conferencista, experto en comunicación e imagen empresarial, es locutor, es articulista de prensa y es cantautor de temas motivacionales. Y además el doctor Reni tiene 6 publicaciones, tiene 6 libros que ya van a ver en pantalla. Uno de ellos se llama Autoestima en palabras sencillas, la psicología del éxito, que están viendo en pantalla, reflexiones de autoayuda, la psicología del éxito, el poder de la oratoria, el cambio emocional. El cambio emocional fue un libro que publicó en el año 2007 y la psicología del éxito. Ahí están en pantalla los 6 libros, las 6 publicaciones del doctor Reni, que usted puede conseguirlo en Amazon y puede conseguirlo en cualquier librería en Venezuela y creo que en algunas librerías de América Latina, que ya el mismo doctor nos va a explicar. Ahí ustedes pueden ver, el primero es Autoestima en palabras sencillas, luego habla del mensaje de los sabios, luego reflexiones de autoayuda, luego la psicología del éxito, que es el libro más reciente, el poder de la oratoria, que es un clásico en Venezuela, es una nueva edición, pero es un clásico, crecimos aprendiendo de comunicación sobre ese libro del doctor Reni, y el cambio emocional, que lo escribió el año pasado y que tuve el privilegio de que me lo autografiara y me lo regalara. Ahora sí, ya con nosotros el doctor Reni Jagosinski. Reni, ¿cómo estás? Hermano querido, muy bien, gracias a Dios, mi cariño para ti, para tu equipo y por supuesto para el público que nos ve y nos escucha. Hola Reni, un placer tenerte. Espero que la presentación no se me haya escapado nada, pero es que hay mucho que decir sobre ti. Agradecido contigo por aceptar la invitación y agradecido también la audiencia de BN The Network, que no solo es una plataforma que está ganándose la confianza de toda la comunidad hispanoparlante aquí en los Estados Unidos, sino también en América Latina y por supuesto en nuestro país Venezuela. Bueno, para mí un placer, realmente, más bien yo diría que me ha hecho una presentación extraordinaria, gracias de todo corazón y listo para compartir y conversar sobre esta temática tan interesante.
Gracias, Reni. Reni, yo me inspiré para este programa viendo uno de tus posts en Instagram, en tu cuenta @doctorreni. Y que por cierto lo recomiendo. Es correcta la dirección, ¿verdad, Reni? @doctorreni. Así es, @Dr. Reni, doctor con palabra completa. Con palabra completa. Y todos tus posts a mí me encantan. O sea, yo sigo cada post que tú publicas, pero ese me llamó la atención. Y yo dije, quisiera hacer un programa sobre este tema. Tú, por supuesto, me autorizaste a tomar el título de tu post. Y allí en ese post, en la leyenda, tú aclaras que no te querías referir en el post al tema de la belleza sin inteligencia, sino que tu objetivo era enfocarte más bien en el potencial latente y en las posibilidades evolutivas que tenemos en lo que se puede aprender, desarrollarse y hacerse, pero no se hace por ignorancia, inconsciencia, orgullo o flojera. Quiero tu comentario sobre eso. Sí, ciertamente. Hay por allí una canción rodando en los medios que habla del tema del cerebro para cuándo, pero lo asocio un poco con el tema de la belleza. Yo me cuido de evitar hacer cualquier tipo de comentario que pueda parecer peyorativo. Más aún cuando yo estuve 5 años como entrenador de Misses en el Miss Venezuela, entrené a varias Miss Venezuela y realmente creo que hay personas, especialmente damas, que hacen un enorme esfuerzo por verse bien, por verse bellas, y eso para nosotros no tiene nada de malo ni nada de problemático. El problema está cuando esa belleza no va unida con la inteligencia. Y ciertamente tenemos una especie de grado de inconsciencia muy elevado acerca de nuestro potencial. Voy a usar una frase que coloqué en uno de mis libros: somos como bombillos de 100 pero alumbrando 20. No nos damos cuenta de que tenemos una enorme capacidad para aprender, para cambiar, que tenemos vista, oído, olfato, gusto, tacto, inteligencia, conciencia, intuición, capacidad de autoobservación. Es decir, somos como genios atrapados en una lámpara, y esa lámpara puede ser el miedo, puede ser la ignorancia, puede ser la inconsciencia. Quisiera dejar como primer mensaje que somos seres tremendamente capaces, tremendamente poderosos, pero no creemos que eso es cierto, y el milagro del potencial desarrollado no ocurre para aquellos que no lo creen posible. Doctor, lo que dices es muy, muy cierto, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y yo me pregunto, ¿cómo fue la experiencia? Hoy mucha gente conoce al Reni Yagosensky, que ha escrito 6 libros, que ha recorrido el país, que ha viajado por América Latina, que ha salido en todos los programas de televisión habidos y por haber donde se necesita una persona como tú. Pero, ¿acaso así siempre fue la vida de Reni Yagosensky? ¿O cómo Reni llegó a esto? O sea, ¿cómo Reni hizo la transición? Porque a veces la gente piensa que nosotros, los que somos públicos, los que estamos siempre observados y en alguna forma hasta admirados, la gente piensa que todo fue muy fácil. Reni, yo te conozco, hemos comido, hemos cenado, hemos compartido, tu historia para mí es maravillosa. Sí, bueno, ciertamente tuve momentos difíciles, hubo tiempos en que era una persona con una autoestima muy baja, una persona muy poco consciente de mi potencial, perdí mucho tiempo. Recuerdo cuando estudiaba en el bachillerato que tuve que repetir un año, y después cuando llegué al 5º año de bachillerato, antes de entrar a la universidad, pasé 10 años con materias que no había podido sacar, no había podido aprobar. Y después de casi 11 años tomé la decisión de retomar los estudios. Entonces estudié comunicación social, hice una maestría en psicología, estudié 3 años de astrología, estudié luego un doctorado en psicología cognitiva y luego un doctorado en neurociencia. Pero aquella persona, como tú bien lo señalas, no se parece mucho a esta. Aquella era alguien que quería cantar, jugar basquetbol, divertirse, salir con las chicas, estar con los amigos, pero no tenía el sentido de la responsabilidad, no tenía un norte claro, me sentía confundido, me sentía a veces un poco extraviado, pero me dediqué seriamente a buscarme y me encontré mi propósito para tomar una de tus banderas y de las categorías que más te identifican como hombre de la superación personal. Encontré mi propósito: aprender para enseñar, ayudar a despertar conciencias.
Bueno, y he comenzado a desarrollar desde hace ya una serie de años mi potencial. Tengo más de 300 poemas, tengo más de 300 canciones, me han grabado artistas, tengo libros, más de 1000 conferencias, 1500 artículos escritos en 28 años. Es decir, no voy a hacer todo ese currículo, lo que quiero decir es que a pesar de que podemos estar en momentos de debilidad y pensar que para nosotros no es posible, que para nosotros no existe Dios, no existe cielo, no existe luz, eso no es verdad. Existe un potencial, pero necesitamos tomar la decisión de desarrollarlo. El cambio hay que quererlo, hay que creer lo posible, hay que crearlo en la mente, hay que iniciarlo y hay que sostenerlo. Reni, y que lo digas tú, creo que es muy poderoso, porque estoy seguro que mucha gente a lo mejor no sabía esto que acabas de decir. Y yo sé que tú lo has contado mucho en televisión, lo has escrito en tus libros, pero es bueno que la gente lo sepa. Es bueno que la gente sepa que todo es el resultado del esfuerzo, de pagar el precio, del trabajo, de que las cosas no nos las regalan, de que no hay caminos verdes para lo que se llama éxito, porque el éxito, hay que decirlo, el éxito es capacidad para lograr y alcanzar cosas, la eficiencia, la eficacia, el intentarlo una y otra vez. Pero ¿cuántas personas que nos están viendo en este momento a lo mejor pueden sentir que, oye, pero yo me parezco al doctor Reni, yo me siento así? Entonces, si él pudo, ¿por qué yo no puedo? ¿Cierto? Si él pudo, ¿por qué yo no puedo? Hay una respuesta para eso. De hecho, en uno de mis libros, El mensaje de los sabios, que tiene 52 lecciones como para ser leído una vez a la semana, una de las lecciones se llama así: paga tu precio. Y de eso se trata. Yo me despierto a las 5 de la mañana, normalmente me acuesto a las 12, a veces más tarde, y leo un promedio de 2 horas diarias. Casi todo lo que hago es comprar libros. Yo fui a un congreso mundial en Perú de psicología y me traje libros. Fui a Colombia y me traje libros a dar una conferencia. Fui a Ecuador y compré libros. Estuve en México y compré libros. Es decir, uno tiene que asumir un compromiso con una gran seriedad, así como un atleta olímpico, como un jugador de fútbol, de los que participaron en el mundial, pues seguramente lo han hecho. Es necesario pagar el precio para poder ganar el premio. Y ni siquiera hay que hacer cambios enormes. En realidad, ladrillo a ladrillo se construye una pared, pared a pared se construye una habitación, de habitación a habitación se construye una casa. Es así como funciona. Alguien me preguntó una vez cómo hacía para escribir un libro, y yo le dije: si tienes las frases, tienes las oraciones; si tienes las oraciones, tienes los párrafos; si tienes los párrafos, tienes los capítulos; y si tienes los capítulos, tienes un libro. Bueno, ojalá, tremendo consejo, ojalá lo haya puesto en práctica. Reni, hablando de libros, me hiciste recordar una oportunidad cuando trabajaba en el fútbol profesional, que uno tiene que viajar mucho por competencias internacionales. Y yo también, cuando íbamos a Argentina, Paraguay o Colombia, etcétera, yo siempre, con los viáticos que yo llevaba, yo buscaba librerías. Es más, yo estuve en Madrid en el 2015 y yo recuerdo que parte de mis viáticos, yo me los gasté, Reni, todo en libros. Y cuando yo llegué aquí a Venezuela, yo recuerdo que un pana me dijo: chamo, ¿y te dieron cuánto de viático? ¿Y qué hiciste con ellos? No, me compré unos libros. Y te gastaste todo eso en libros, tú eres loco. Y yo le dije: mira, esa inversión que yo hice en libros, ya la recuperé, en mes y medio la recuperé. Es así, pero la mayoría de las personas no tienen el hábito de la lectura. Además, estamos ahora en un mundo cibernáutico que da prioridad a los audios, a los videos, y no quiero decir que eso esté mal, eso está muy bien. Cualquiera que sea la vía del aprendizaje está bien, siempre que sea un tipo de aprendizaje ordenado, que no sea una mezcla, un pasticho, una colcha de retazos, que termina haciendo que la persona tenga mucha información, pero no tiene conocimiento organizado, y cuando quiere hablar de algo o le pregunta sobre un tema, no tiene la posibilidad de articular un discurso que sea coherente. Es necesario estudiar con sinceridad, con seriedad. Es decir, hay que tenerle cariño al aprendizaje para uno poder mejorar. Así es, y como yo a veces lo digo, no sé, Reni, si coincides conmigo, en mi seminario leí, creo que lo decía Brian Tracy en uno de sus libros, que el humano en promedio lee un libro al año, y que cualquier profesional que logre entender que su competencia no lee más de 4 o 5 libros o 3 libros al año, si entiende eso y saca ventaja competitiva, se va a hacer un duro en su área y en su mercado. Sí, fíjate que hay un tema con el punto de la experticia, me refiero a ser expertos. Se calcula, y estoy hablando de estudios de neurociencia, que una persona para dominar cualquier área, cualquier arte,
dominarlo verdaderamente, debería trabajar unas 10.000 horas. Eso podría ser fácilmente un promedio de 8 o 10 años, a razón de 4, 5, 6 horas diarias. A cualquier persona eso le puede resultar demasiado en un mundo vertiginoso, rápido, acelerado, que nos hace creer que como tú te puedes entrar en un celular y desde el celular, vía internet, te es posible bajarte una tesis de cualquier universidad que lo permita, llegamos a creer que así ocurre en la vida, pero no es verdad. Tú no puedes dar a luz a un niño con apenas 3 meses de gestación. Si tú arrancas la fruta verde, dañas la rama, y si comes la fruta seguramente te hace daño. Nosotros operamos por tiempos, por ciclos. Hay un plazo necesario para la incubación. Tener ideas requiere tomar un tiempo y requiere reflexionar. Excelente, doctor. Reni, fíjate algo, me hiciste recordar algo que leí en un libro de Tony Robbins, no sé si lo has leído, me imagino que sí, Despertando el Gigante Interno, y en ese libro, Reni, Tony Robbins describe una entrevista que le hacen a Sylvester Stallone, y el entrevistador le llama la atención de Stallone diciéndole, Sylvester, yo sé que tú protagonizaste Rocky, pero además también escribiste los guiones de tus películas. Pero hay una frase que a mí me llama mucho la atención, y la tengo aquí anotada, y quiero leerla, porque la frase fue la siguiente, creo que fue en Rocky 1, Rocky 2, Dios no te dio mucho cerebro, entonces, Dios no me dio mucho cerebro, entonces tuve que aprender a manejar mis puños. Esa frase de que Dios no te dio mucho cerebro y tienes que aprender a manejar tus puños, Reni, era la frase que el papá de Sylvester Stallone siempre le decía en casa. Y esa frase él la utilizó en la película. Y el entrevistador le llamó la atención y le dijo, oye, me llamó la atención esa frase, ¿de dónde la sacaste? Y le dijo, lo viví en carne propia. Es más, esa frase fue la que a mí me detuvo por muchos años para conocer mi máximo potencial. Y cuando yo entendí que yo tenía que superar esa creencia, superar esa idea, superar ese cachivache, como yo lo llamo, mi vida no se fue a otro nivel. Y vaya qué nivel ha desarrollado Sylvester Stallone como actor hoy en el mundo. No solamente porque ha hecho películas en Hollywood, sino porque ha sostenido una carrera por años. Y eso para mí es muy meritorio. Ok, fíjate, tengo algo que decir al respecto. Me parece un comentario muy interesante. Debemos ser sinceros. En el mundo existen mamíferos, aves, reptiles, anfibios y peces. Imagínate el modelo astrológico, gente que tiene más de fuego, estoy hablando de los elementos, gente más de tierra, gente más de agua, gente más de aire. Es verdad, hay personas que tienen temperamentos diferentes, que es a lo que alude ese modelo de los elementos astrológicos. Lo que nos indica es una configuración del sistema nervioso. No todo el mundo tiene las mismas rutas neurales, no todo el mundo tiene la misma corteza prefrontal con la misma cantidad o calidad de conexiones. Eso se hereda. Ahora, ¿es posible aprender? Sí, aunque no todos son iguales. Hay gente que aprende más sobre la base de la acción. Hay gente que tiene una naturaleza más reflexiva. Hay gente que es más intuitiva y se deja guiar por lo que siente. De hecho, casi todas las mujeres tienen ese poder tan particular. De manera que no todas las personas son iguales y eso es importante comprenderlo. No todos nacieron para estudiar un PhD o para ser científicos en la NASA. Hay gente que nació para levantar pesas. Hay gente que nació para operar el estómago, para ser un médico, pediatra. Hay personas que son muy buenos manejando una grúa o un tractor. Y eso no significa que no tengan méritos similares. Entonces, ¿cómo compara uno a un pelotero como Osvaldo Guillén o a un gran atleta con un bailarín como Baryshnikov? O con un músico famoso o importante? Es decir, no se pueden hacer esas comparaciones y es importante entender que somos diferentes, que no todo el mundo ha nacido para lo mismo y que si bien es cierto que todos tenemos cerebros dotados con capacidades particulares, no todos servimos para todo. Correcto. Y estoy totalmente de acuerdo contigo porque yo creo que en este campo, Reni, donde nos desarrollamos, voy a usar un término muy folclórico, se vende mucho humo. Se engaña mucho a la gente. Reni, claro, Reni, mira, a mí me pasó una vez una conferencia, después que terminé de darla, que como la gente sabe que yo he trabajado con fútbol profesional, yo he trabajado con muchos futbolistas, incluso hoy que están en Avinotinto,
la gente piensa que uno tiene como las llaves para que el muchacho pueda llegar a la Vinotinto o para que se convierta en futbolista profesional. Y eso no es así. Entonces, se me acerca una madre con su hijo, un tarajayo así como de 20 años, y me dice, hola, señor, ¿cómo está, señor José Jacinto? Mire, mi hijo quiere ser futbolista profesional y quiere estar en la Vinotinto. Y yo le he dicho que todo lo que él se proponga, él lo puede alcanzar. ¿Verdad que es así, señor José Jacinto? Me dice él. Después de la conferencia, Reni, ya toda la gente estaba, tú sabes, esperando la cola, los libros, la cosa. Y yo le dije, hijo, ¿qué edad tienes tú? 20 años. ¿Con qué categorías has jugado tú? No, con ninguna. ¿Has jugado con el equipo de tu barrio? Por lo menos, no, con ninguna. Pero yo quiero ser futbolista. Y le dije, mira, te voy a decir las cosas muy sinceramente porque no tengo tiempo. Dedícate a otra cosa, porque después, ya teniendo 20 años, no has tenido ninguna experiencia con ninguna categoría de fútbol. Eso es mentira de que tú a los 20 años vas a llegar y vas a jugar, porque si fueses muy bueno, ya donde te han probado te hubiesen dicho, vente a jugar con nosotros. Y le dije, debes tener muchas capacidades, muchos talentos, pero no pierdas tu tiempo tratando de hacer algo en donde a lo mejor no lo vas a hacer porque los procesos no lo has cumplido. Entonces el muchacho me miró así como que, bueno, pero usted no es motivador. Yo soy motivador, pero no soy mentiroso. Sí, me parece una reflexión valiosa porque a veces lo mejor que uno puede hacer por alguien es decirle la verdad. Por supuesto que no podemos subestimar el potencial de la persona porque hay gente que tiene una enorme capacidad para la audacia, para la fuerza de la voluntad. En estos días cuando estábamos con el tema del Mundial de Fútbol de Rusia, yo recuerdo que leía la vida de Garrincha. Garrincha, famosísimo futbolista brasileño, y le decían que él no iba a poder jugar fútbol porque tenía una pierna más corta y un poco torcida. Y bueno, al final terminó siendo uno de los más grandes del fútbol de Brasil. Sin embargo, son excepciones. Se requieren no solo habilidades particulares, es decir, tener ciertas capacidades si vas a ser un basquetbolista, o si vas a ser un beisbolista, o si vas a ser un músico. También se requiere lo que se conoce en psicología y neurociencia como un ambiente nutritivo. El entorno es realmente importante para que se dé la combinación entre genética y epigenética, aspectos innatos y aspectos aprendidos. Antes se pensaba que el 90% de lo que a una persona le ocurría tenía que ver con sus genes. Ahora sabemos que no, eso no es tan cierto, que en realidad el estilo de vida que las personas tengan, las decisiones que tomen, son capaces de crear una profunda modificación en la manera como los genes se manifiestan. Pero debemos ser sinceros con nosotros mismos y en el caso de los motivadores o de los entrenadores, con las personas que acuden a nosotros, y debemos tener, sin embargo, la reserva de saber que hay personas con una gran disposición, con gran talento y que algunos incluso, llegándole un poquito más tarde, pueden lograr cosas maravillosas. Quizás no tanto en el deporte, pero sí en el mundo intelectual. En el mundo intelectual estamos llenos de personas que empezaron a estudiar a los 30, a los 40 años y que ganaron incluso Nobel a los 70 o a los 80. Entonces, digamos que las dos versiones son razonables y las dos versiones son dignas de ser consideradas. Exacto. Lo que pasa es que en el deporte, Reni, los axiomas son prácticamente absolutistas. Es decir, si te llega alguien con 20 años que nunca ha tenido una experiencia con ninguna con ninguna categoría de fútbol y que además nunca has tenido una experiencia ni con la selección sub-12, sub-15, sub-16, ni siquiera te has destacado en tu colegio, simplemente tienes ganas, deseos, ahí en el deporte no es suficiente. Ese deseo tú tienes que llevarlo al trallado, probarlo y que ese deseo coincida con las capacidades instaladas. Porque también conozco casos de muchachos que estaban en un pueblito por allá en Barquisimeto y el muchacho era un fenómeno, pero nadie lo había visto. La mamá se empeñó porque sabía que el niño tenía un talento maravilloso y recuerdo que lo llevaron a Valera, donde estaba yo con Trujillano, y ese niño hoy en día es futbolista profesional. Pero el talento era indiscutible desde muy chiquito, solo que no había tenido los factores externos que lo pudieran cotizar, lo pudieran de alguna manera alentar o motivar para que él se convirtiera en eso que finalmente se convirtió. Ahora, ¿cómo hacer, doctor, para que la gente de alguna forma engrane su deseo con sus talentos reales y no pierdan el tiempo? Es decir, de alguna forma no se disipen tratando de hacer algo donde sus capacidades y talentos no coinciden con lo que él está deseando. ¿Cómo hacer para engranar las dos cosas? Sí, fíjate, decía William James que al deseo hay que darle capacidad. Eso. Y ciertamente es perfectamente posible desarrollarnos si tomamos la decisión
de aprender, de elegir aquello que va con nuestra naturaleza. Por eso uno de los temas más importantes es encontrar la vocación. ¿Qué me gusta hacer? ¿Qué cosas hago bien? O incluso qué oportunidades el entorno o la vida me presenta. Cuando la persona ha encontrado su vocación, cuando la persona sabe qué es lo que le vibra, entonces a partir de allí debe trabajar en la concentración, enfocarse. Enfocarse es fundamental. Estamos en un mundo lleno de distracciones. La mente humana tiene entre 50 y 90 mil pensamientos por día. Es decir, entre el bombardeo del mundo externo y entre la dispersión del pensamiento, es un auténtico reto poder enfocarse. El segundo aspecto, bueno, dije primero encontrar tu vocación, lo segundo enfocarse, y lo tercero es necesario aprender cómo ir creando el cambio. Si pudieras acercarte a los ambientes más nutritivos sería mejor. Si una persona quiere dedicarse a la música, lo ideal sería que se reuniera con músicos. Si una persona quiere ser poeta, lo ideal sería que se reuniera o se acercara a poetas. Y el resto es aplicar el famoso método Kaizen, paso a paso. A veces queremos hacer un cambio y queremos hacer cambios grandes. Hay gente que quiere mudarse, hacer una tesis de grado y al mismo tiempo divorciarse. Bueno, es capaz de que tener un infarto. Necesitamos ir paso a paso. Nosotros no somos multitarea como nos han querido vender. Eso no es verdad. El cerebro funciona mejor cuando se dedica a una cosa a la vez. Modo budismo zen. A veces estamos en lo simultáneo, pero ese simultáneo produce estrés y ya está probado que genera bajo rendimiento y un alto costo de energía. Resumiendo entonces, 1. Encuentra el camino que se parece a tu talento y a tus gustos. 2. Encuentra ambientes que te sean estimulantes y que sean nutritivos. 3. Enfócate, 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 enfócate. Es decir, concéntrate. Y 4. Ve un paso a la vez sin detenerte. Ese es el modelo de la calidad total y también el modelo del budismo zen. Lento, pero seguro. Doctor, pudiéramos decir entonces que viviendo en propósito, el vivir en propósito, es decir, saber en qué soy bueno, dónde están mis capacidades y habilidades, eso me va a generar una conciencia de talento. Y esa conciencia de talento me va a permitir, además que me va a generar confianza, también me va a permitir enfocarme con mucha más fuerza y eso me va a llevar a tener la paciencia necesaria para saber que es paso a paso, que las cosas son un proceso, que sí es cierto que algunas cosas las pudiéramos acelerar, pero que hay cosas que tienen que vivir su proceso natural. Y que si así lo hacemos, generando hábitos, generando rutinas, los resultados van a llegar, los resultados van a aparecer en nuestra vida. Me hiciste recordar, cuando nombraste al budismo, un libro maravilloso de Phil Jackson titulado 11 Anillos. Es uno de los mejores libros a nivel de psicología deportiva, de historias deportivas que yo he podido leer, se los recomiendo a mi audiencia siempre, escrito por el famoso manager de basquetbol Phil Jackson, del famoso equipo de los Chicago Bulls, capitaneado por Michael Jordan. Entonces, él habla allí, él cita en ese libro un principio budista que para él es fundamental, o fue fundamental, cuando tuvo su carrera como manager. Y el principio es el siguiente, Reni, porque él se lo dijo a Jordan en la oficina en privado, cuando él pasa a ser el técnico de los Chicago Bulls. Jordan le dijo, Phil, yo quiero ser campeón, lo he logrado casi todo, pero todavía no soy campeón con un equipo. Y Phil le dijo, yo sé cómo hacerlo, pero tienes que creer en mi plan y apoyarme. Jordan le dijo, bueno, si me vas a dar lo que yo quiero, yo te apoyo, vamos a hacerlo juntos. Al siguiente día, en la primera práctica, Phil Jackson les dijo, señores, les voy a decir solo una cosa, un principio budista que me ha acompañado a mí toda mi vida. Antes de la iluminación, corta la leña y transporta el agua. Después de la iluminación, corta la leña y transporta el agua. ¿Qué te parece? Bien, me parece interesantísimo. Convalido todo lo que estás diciendo, le agrego un elemento o refuerzo un elemento que es el tema del entorno, porque la autoestima de las personas, sobre todo de los jóvenes, se ve golpeada cuando tienen hermanos mayores, padres, tutores, maestros, que no apoyan el talento. A veces nos toca lidiar con docentes que
no entienden cuando alguien tiene precocidad o cuando es un poco más vivaz. Es necesario reforzar la conducta positiva en los jóvenes. Ese es un mensaje que estoy enviando a los docentes y a los padres. Premiar la conducta deseable. Y si tu hijo no quiere tener la profesión o el oficio que tú deseas, no lo coartes, no lo cercenes. No todos los árboles dan el mismo tipo de fruto. Entonces hay que tener mucho cuidado de no castrar a los niños o a los jóvenes, o también los jefes en las empresas, porque el reforzamiento positivo, es decir, el premio de la conducta buena, hace que esa conducta se desarrolle y se multiplique y se repita. Podemos ser talentosos, pero si tenemos un entorno que es desgastante, un entorno coercitivo, es difícil que ese talento pueda crecer. Es necesario que nosotros premiemos las conductas positivas. Realmente creo que es fundamental. Un mensaje para los padres, un mensaje para los maestros, un mensaje para todas aquellas personas que están en el camino de la formación. No coartes la libertad y el deseo de acción y el deseo de crecimiento de aquellas personas que están a tu lado por el solo hecho de que tengan un gusto o una intención diferente a la tuya. Un poco aquello de el hombre es el hombre, más sus circunstancias. Aquella visión de Ortega y Gasset es realmente fundamental. Así es, doctor, así es. Reni, por ahí tenemos comentarios que quiero ir leyendo para que por favor le puedas responder. Aquí, bueno, aquí José Ramos dice, gracias Reni por estar en este presente. Te dice José Ramos. Dice Carmen Aide Márquez, sin duda un invitado y un tema de lujo. Felicitaciones, dice Carmen Aide Márquez de Mérida. Gracias. Antonella La Rosa, amiga y conferencista venezolana, dice, extraordinario invitado, está buenísimo el programa, felicidades y éxito para los dos. Dice Antonella La Rosa. Dice Gianfranca Trimarchi, saludos desde Venezuela y no sabías que trabajaste con mi equipo Trujillanos de mi estado. Bueno, entérese. Mira, Reni, hay otra pregunta que me llegó por mis redes sociales que dice, esta pregunta es la siguiente, me la hizo llegar alguien por redes sociales esta mañana, estoy fuera de Venezuela y eso me tiene muy triste, me siento mal, ¿pudieras decir en el programa junto con el doctor Reni algunas palabras para mí? Bien, la persona está fuera de Venezuela. Sí. Está en España. En realidad, el tema no es estar fuera de Venezuela o estar en Venezuela. Sabemos que nosotros nos sentimos cómodos en los entornos conocidos. Sin embargo, la verdad es que cada vez que nuestro cerebro está frente a situaciones distintas, novedosas, se activa y se desarrolla. A veces necesitamos dar una interpretación distinta, resignificar los eventos. Cuando nos tocan retos de esta naturaleza, hay que ver como si estuviéramos en una especie de gimnasio. Voy a contarte algo insólito. Yo tengo una comadre, tengo dos comadres. Una de ellas, Rosa María, fue una vez a la India a ver a Sai Baba. Y un elefante casi que le arranca el brazo. Y estaba toda vendada. Y cuando yo la vi, le dije, mi amor, ¿qué te pasó? Oye, qué terrible eso del brazo. Y me dijo ella, no. En realidad fue prácticamente como una especie de lección espiritual. Tranquilo que estoy aprendiendo, aguantó un poquito de dolor. A mí me dio mucha risa porque casi que le arrancan el brazo, pero su interpretación era positiva. Así es. Bueno, pero esa es una comeflor que carece de realismo. No. Realismo significa aceptar las cosas como son, verlas tal como son. Correcto. Y optimismo significa esperar que algo bueno ocurra. El realismo es en el presente, el optimismo es de cara al futuro. Voy a resumir. Si estás afuera y te faltan amistades, haz amistades. Toma iniciativa. Usa las redes sociales. Mantén el contacto con tu gente. Sin embargo, enfócate en el terreno en el que estás. Es necesario entregarse, integrarse. Usar la vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto. Sumérgete en el entorno en el que estás. Vive en el presente para que no te quedes atrapada o atrapado en la ansiedad de cómo va a ser el futuro o en la nostalgia de lo que dejaste en el pasado. La nostalgia es una emoción combinada que tiene la alegría del recuerdo, pero la tristeza de la pérdida o de la ausencia. Así que no es lo que está ocurriendo, es cómo tú lo estás interpretando. No quiero decir que sea fácil. Mi hermano está en Kuwait, mis 3 sobrinas están en Inglaterra y prácticamente yo soy el único que queda en Venezuela de mi familia directa.
mi padre está muerto, mi madre está muerta, mi abuela falleció. Es decir, no, yo también lo he vivido difícil, aunque estoy aquí. Sin embargo, te doy ánimo, te doy confianza, modifica el pensamiento, dale una interpretación positiva y vive en el presente y adáptate al entorno que voluntariamente has elegido. Porque al final, Reni, lo que realmente tenemos es el presente. Eso es correcto. Es con lo que realmente contamos. Y a veces eso, doctor, lo olvidamos. Y creo que lo que acabas de decir es una reflexión. Hey, el pasado ya fue, el futuro no ha llegado, con lo que cuentas es el presente. Y esa experiencia que estás viviendo en ese país, el cual elegiste, porque fue una decisión, debes, en base a lo que está diciendo el doctor Reni, aprovecharla por completo. Eso no quiere decir que entres en negación, porque cuando uno dice este tipo de cosas no estamos alentando para que la gente entre en negación. No, no es cuestión de negación, es cuestión de aceptación y es cuestión de alguna manera, de ejecución, para que podamos aprovechar al máximo lo que tenemos en manos. Ok, yes. Doctor, otra pregunta por acá. Dicen, si tengo en mente visualizado el proyecto, ¿cómo hago para mantenerlo en pie hasta que se haga realidad, a pesar de los problemas que se viven aquí en Venezuela? Esto lo dice la señora Bexy Espinosa. Bien, te respondo. Se supone que cuando tienes un proyecto, tienes una meta y tienes un plan. Cuando tienes una meta clara, trazada, y cuando tienes un plan, lo que compete es ejecutar tareas de manera congruente y de manera oportuna para que ese plan se cristalice. Pero como entendemos que en Venezuela estamos viviendo una tormenta perfecta, donde hay inflación, donde hay escasez, donde hay inseguridad, donde hay... Bueno, sabemos lo que está ocurriendo. ¿Qué hacer? Pues necesitamos mantenernos enfocados y ser flexibles y creativos, porque es un país que está cambiando permanentemente. Cada día nos sorprenden, cada semana nos sorprenden, cada mes nos sorprenden. Lo que no podemos hacer es abandonar la meta. Tú puedes mantenerte tu meta, por supuesto, si es una meta viable, si es una meta razonable. Yo no me voy a proponer que voy a ser el presidente en Rusia o el presidente en Japón. Seguramente la ley no me lo permite. Deben ser metas razonables, que tú tengas la capacidad de lograr, aunque tengas que hacer algunos esfuerzos. Entonces, tu meta, tu plan, tus tareas, tu acción, apóyate en las personas, apóyate en aquellos que tengan intereses similares. No necesariamente tenemos que andar solos. Cuando funcionamos en equipo es mejor. Decía Ken Blanchard, hemos nacido para vivir en equipo. Así que objetivo, plan, acción, enfoque, flexibilidad y apoyo en un ambiente nutritivo. Reúnete con la gente que te parezca a tus sueños. ¿Y qué pasa, doctor, cuando la persona, al escuchar eso que usted está diciendo, porque me lo han dicho a mí por redes sociales, ¿tú en qué país vives? Tú, en base a qué estás diciendo lo que dice, tú no ves lo que está pasando y tú percibes que la persona prácticamente ha dejado que sus pensamientos estén minados por un pesimismo crónico y por un fatalismo tan profundo que ellos mismos no se han dado cuenta, que han dejado ir tal vez uno de los mayores poderes del ser humano, que es la esperanza, el optimismo racional, que son la gasolina para uno mantenerse activado todos los días, Reni. Fíjate, totalmente de acuerdo. Cuando uno estudia la teoría del estrés o las teorías del estrés, hay una que es fascinante, que es la teoría de Richard Lazarus. Richard Lazarus dice, lo que nos hace entrar en pánico, lo que nos hace sentir mal, es que evaluamos los eventos y evaluamos nuestra capacidad. Cuando creemos que el evento es mucho más duro, fuerte y rebasa nuestra capacidad, vivimos un alto estrés. Cuando creemos que nuestra capacidad es más alta que la crisis o la situación o la dificultad, nuestro estrés es bajo. Es decir, hay que hacer una evaluación no solo de la situación, también de la capacidad. Y por eso este programa de hoy se llama ¿Y el cerebro para cuándo? Este es el mismo cerebro, tú lo mencionabas en la presentación, este es el mismo cerebro que creó la clonación, este es el mismo cerebro que descubrió o inventó la agricultura, este es el mismo cerebro que ha permitido que se construyan rascacielos o que se opere el ojo con un rayo láser. Lo que pasa es que hay que sentarse a pensar y la mayoría de la gente no se sienta a pensar. La mayoría de las personas toman como referencia a quienes tienen al lado. Si tú tienes al lado dos amigas divorciadas, es fácil que tú llegues a creer que también te vas a divorciar y eso no es cierto.
Si tú tienes un papá enfermo y tienes un hermano enfermo, es fácil que tú llegues a creer que tú también te vas a enfermar y eso no es cierto. Si tú tienes un vecino fracasado, tú puedes llegar a creer que tú también vas a fracasar y eso no es cierto. Es necesario confiar en tu capacidad y tener pequeños logros. Cuando logras, aumenta la confianza. Cuando aumenta la confianza, aumenta tu riesgo y tu capacidad de logro. Mientras más logro, más confianza. Mientras más confianza, más logro. Pero tienes que arriesgarte. Tienes que ser audaz. Una vez, yo recuerdo que me conseguí una muchacha que me gustaba mucho, pero yo nunca me le acerqué. Y en un taller de psicología, donde yo era asistente del psicólogo, hace muchos años, yo la vi en el grupo y la invité a almorzar. Y le pregunté, oye, ¿tú te acuerdas de mí? Sí, claro, nosotros estudiamos juntos aquí en Caracas, en el Valle, en un liceo, José Ábalos. Y yo le dije, oye, tú sí me gustabas, ¿vale? Pero la verdad es que nunca hablé contigo. Y ella me dijo, tú me encantabas a mí también. O sea, yo me salía de la clase para verte, practicar gimnasia, pero como tú nunca me dijiste nada, pues yo tampoco te dije. Y me quedé con ese dolor en el corazón de que esta chica que me gustaba tanto, y yo no tuve la confianza ni la audacia, no tuve el coraje para decirle, tú me gustas y quiero acercarme a ti. Es necesario confiar y es necesario arriesgar. Si no confías y si no arriesgas, nunca vas a poder entrar en la conciencia de tu verdadera capacidad. Así es, doctora, absolutamente de acuerdo. Porque una de las cosas, Reni, que te da la conciencia de talento es la confianza. Y mi definición de confianza es yo siempre he dicho que la confianza es la conclusión a la que llegamos una vez, es la conclusión a la que llegamos sobre nosotros mismos. Yo cuando trabajo con deportistas profesionales les digo, ¿cuál es la conclusión que tú tienes sobre ti? Si la conclusión es acertada, si la conclusión es equilibrada, si la conclusión está llena de pensamientos y emociones positivas en base a tu talento y a la racionalidad que has desarrollado sobre ti mismo, tú vas a tener una idea sobre ti, sobre tu realidad totalmente distinta. Pero si tu conclusión es negativa, si tu conclusión de alguna manera es débil, si tu conclusión le falta condimento, le falta fuerza, porque no piensas sobre lo que piensas, entonces lamentablemente la conclusión que vas a terminar teniendo sobre ti no va a corresponder a lo que quisieras hacer en tu vida. De ahí lo que tú acabas de decir que es tan importante, de pensarnos, de dedicar un poco más de tiempo. Yo siempre digo, por lo menos dedique 10 minutos a pensar lo que va a hacer en el día, por lo menos. O antes de finalizar el día, haga una evaluación de lo que pasó, de lo bien o de lo mal que le fue, y después toma sus conclusiones, hace cambios, genera estrategias y sigue adelante. Pero no, la gente no se detiene, Reni, no se detiene. Sí, hay que detenerse, hay que detenerse para reflexionar, para tomar notas, para revisarte un ratito contigo al día, eso es todo. Mira, yo estoy aprendiendo a tocar piano, ahora después de los 50 y pico, y resulta que a veces me pongo a darle al piano y no me salen unos acordes. Yo digo, oye, qué difícil. Y entonces con paciencia me pongo a darle. A veces tomo foto al acorde, la reviso, me bajo un video, consulto con un profesor y luego sigo trabajándolo, lo dejo. El día siguiente, cuando voy a hacerlo, ya el cerebro lo asimiló. La acción refuerza la acción. Lo que es como este famoso post que anda por allí, de un muchacho que está tocando piano y alguien le dice, deja de tocar, que no lo haces bien. Y él le dice, el problema es que si lo dejo de tocar, nunca lo voy a hacer bien. Es una paradoja, pero hay que confiar, hay que intentar y hay que detenerse, hacerse las preguntas. ¿Cómo lo voy a lograr? Analizar los escenarios. Y ya que el programa se llama El cerebro para cuando, esta región del cerebro, los lóbulos frontales y particularmente la corteza prefrontal, que es la más desarrollada, tiene la capacidad de tomar decisiones y de analizar escenarios. Analizar escenarios y tomar decisiones. Incluso cuando analizamos, cuando reflexionamos, se activa nuestro hemisferio derecho, que es el que activa las emociones positivas. Es decir, sentarse a razonar no solo multiplica tus neuronas y te hace más inteligente, te da ideas, te da salidas, sino que además activa buena parte de tu sistema de las emociones positivas. Imagínense lo bueno que es detenerse a pensar. Así es. Creo que se fue el audio. Ahora, tenemos por ahí algunos comentarios. ¿Sigues ahí, Reni? ¿Me escuchas? Sí, estoy aquí. Ajá. Señor director, si es tan amable ya para ir cerrando, para ver los comentarios de la gente, aprovechando antes que se nos vaya el doctor. Ajá, doctor, dice, Luis Miguel González dice, excelente programas,
felicitaciones, wow, José, excelente Reni, felicitaciones. Gianfranca dice, yo en Venezuela y estos días he decaído por la situación que estamos viviendo, dice nuestra amiga acá, y si el presente no me gusta, la situación que estamos pasando, la rutina me tiene agobiada. Bueno, chévere, este es un comentario de Gianfranca, no sé si tienes algún comentario, Reni. Ricardo, Sí, déjame leerte, La rutina se resuelve Reni. con creatividad. La rutina se resuelve tomando decisiones. Ajá. Tenemos infinitas posibilidades. Ah, bueno, y si no te gusta el presente, tienes dos opciones. Lo aceptas o lo cambias. ¿Y se puede aceptar y cambiar? Sí. Uno puede aceptar algunas cosas y cambiar otras. Perfecto. Si tienes una pareja con la que no te sientes feliz, no te sientes bien, puedes negociar, puedes aceptar algunos de los aspectos que no te gustan. Y si ves que el balance es más negativo que positivo, hay que tomar decisiones. Lo que pasa es que nosotros tenemos una paradoja. Queremos que nuestra vida cambie sin cambiar nosotros. Y eso, francamente, no es posible. Así es. Ricardo Reni dice, Ricardo Rodríguez dice, saludos José Jacinto, gran programa. Dice Ricardo Rodríguez. No sé si hay otro comentario por allí. Sí. Erling Carolina Levis Peña dice, pero ¿cómo se mantiene la meta cuando de una semana a la otra los precios se disparan y lo que se hace apenas alcanza para sobrellevar la situación? Bien, te voy a responder. Y te recomiendo que leas mi libro La psicología del éxito, que incluí en esta edición un capítulo sobre el tema del dinero. Lo que pasa es que hay varias maneras de ganar dinero. Y voy a referirme a Kiyosaki, que habla de 4, probablemente hay 6, robarlo y heredarlo. Dejemos afuera esas dos. Como empleado, como autoempleado, como dueño de empresa, como inversionista. Si tú eres una empleada y ganas una cantidad de X de dinero, pero estás en un país que tiene 20.000 puntos de inflación, obviamente 2,5 de inflación diaria, obviamente que no te va a alcanzar. La pregunta es, ¿existen algunas otras posibilidades o fuentes creativas de dinero para ti? Producto, mercado, estrategia. ¿Qué vendes tú? ¿A quién se los vendes? ¿Cómo lo vendes? Ah, pero es que yo no vendo nada. Pues debes venderlo. Y ya estoy hablando de talento, estoy hablando de producto, estoy hablando de lo que quieras. Suponte que tú tienes tu horario copado, pero hay alguien que quiere comprar una bicicleta y tú conoces a alguien que vende bicicletas, los conectas y te ganas un porcentaje. Hay miles de maneras de ganar dinero, miles. Lo que pasa, insistimos, es que tienes que sentarte a pensar y hay que leer buenos libros al respecto, porque lo que a ti te cuesta analizarlo, ya Kiyosaki lo analizó hace muchos años, o ya Ken Blanchard lo analizó, o ya Sanaya Román lo analizó. Entonces, hay muchas maneras de ganar dinero, pero no siempre como empleado es la mejor posibilidad. Es necesario entrar en una zona, por ejemplo, como un autoempleado, como un intermediario de negocios. Pregúntate, entre todos tus aliados, ¿qué necesita uno que el otro tenga y si tú los puedes conectar? Esa es una de las formas de ganar dinero relativamente rápidamente. Ok. Doctor, voy a seguir con los comentarios, que nos quedan 4 minuticos para leerle todos los comentarios que están aquí en pantalla. Okay. Dani Jiménez dice, el que no arriesga ni gana ni pierde, dice Dani Jiménez. Ajá, tal cual. No hay mucho que decir, estamos de acuerdo. El siguiente mensaje, si quieres lo podemos ir colocando para aprovechar que está Reni aquí con nosotros. Aliana Albornoz dice, eso es correcto. Gracias, Aliana, por participar. Wilmer Jesús Locarelia Zócar, un gran amigo de la universidad, reinvéntate en la crisis y serás el protagonista del nuevo paradigma. Reni, este muchacho, amigo Wilmer Lucarelia Zócar, y lo puedo decir porque yo sé que él lo ha dicho públicamente, nosotros nos graduamos juntos en la Escuela de Sociología, y este muchacho, Reni, a quien yo admiro mucho, él es un deportista brillante, es decir, representó a Venezuela durante muchos años en competencias de atletismo, en panamericanos, suramericanos, etc. Y hace uno o 2 años, Reni, lo trataron de robar a él y a su esposa en San Martín, recibió un disparo en la espalda, y hoy en día Wilmer Lucarelia Zócar está en silla de ruedas. Pero lo más impactante de esto, sabiendo uno que Jesús siempre fue un muchacho muy activo, muy emprendedor, un atleta, un deportista, es increíble, o sea, cómo él reinventó su vida y él sigue haciendo, Reni, hoy,
lo que él hizo cuando él tenía la posibilidad de caminar correctamente. Sigue compitiendo, sigue representando a Venezuela, solo que lo hace desde una silla de ruedas. Tenemos que felicitarlo. Es este tipo de héroes anónimos que son inspiradores naturales. Lamentamos que hayas tenido esa experiencia, pero al mismo tiempo no podemos sino agradecer el ejemplo que le das a las personas, porque cuando estamos en la adversidad es cuando realmente somos sometidos a prueba. Maravilloso. Así es, y estoy de acuerdo contigo, Reni. Bueno, Reni, quiero aprovechar Anthony Sosa desde Nueva York, muy interesante el tema. Gracias, Anthony, saludos para ti. Bueno, quería, Reni, ya para cerrar, que pudiéramos hablar de tus libros, que nos puedas hablar rápidamente del libro El Cambio Emocional, La Psicología del Éxito, dónde lo puede la gente conseguir en Venezuela y dónde lo pueden conseguir por internet. Y si, sí, y si estamos a punto de coronar, de cerrar el tema de la venta para que estén disponibles en Amazon. Yo calculo que debe ser un asunto de un par de semanas, que todavía tenemos que trabajar en eso. En Venezuela sí está en las librerías más importantes, incluso generalmente estoy colocando en las redes sociales, en Twitter, Instagram, @DrReni, donde están en mi página web, hay todo un listado de librerías donde las personas a nivel nacional pueden conseguir los libros. Y bueno, ya sabemos, el cambio emocional, su promesa básica es cómo pasar de las emociones negativas a las emociones positivas. Es un análisis minucioso de cómo funciona la mente y el sistema emocional y cómo puede una persona salir del esquema del miedo, la culpa, la rabia como emociones habituales. Y la psicología del éxito ideal para los que necesitan producir. Están las reglas lógicas del éxito y las reglas psicológicas. Conciencia, confianza, responsabilidad, voluntad, iniciativa, audacia. Creo que son dos pequeñas joyas muy útiles para este momento en nuestro país. Me refiero, por supuesto, a Venezuela. Y si alguien está en Venezuela, Reni, ¿dónde lo pueden conseguir? ¿En cualquier librería? Sí, en las librerías son más importantes, Tecniciencia, con entrar a mi página web, drreni.com, y ahí está la lista de las librerías donde lo puede conseguir. Es la forma más fácil para no anunciar nosotros una gran lista aquí de posibles librerías. ¿Sabes qué? Ya para cerrar, hay una frase que me gustó muchísimo, creo que la estabas hablando con Carlos Fraga o con Eduardo, no recuerdo, ambos amigos en común, que decías, si se te pincha un caucho, no quemes el carro, cambia el caucho. A mí me pareció demasiado brillante. Y yo quisiera cerrar con eso porque me parece que a veces nos ahogamos en un vaso de agua y somos muy absolutistas porque si algo no está bien, lo queremos acabar todo. Pero no es eso que hay que arreglar, no hay que acabar con toda la estructura. Sí, es interesante lo que plantea porque a propósito del cerebro para cuando, nuestro cerebro es relativamente facilista. Él le gusta funcionar en síntesis, blanco-negro, bueno-malo, amigo-enemigo. Y necesitamos llevarlo a que entienda la gama de matices, la gama de colores, la gama de grises. Es necesario entender eso que estás planteando y sobre todo en el tema de las relaciones o de los trabajos. Hay personas que tienen un conflicto con el jefe y ya quieren irse del trabajo. No te vayas del trabajo, resuelve el conflicto. Pero es que el jefe no va a cambiar, entonces acepta lo que no puedes cambiar. Y cuando tengas una oportunidad mejor, haces el cambio. Y en el tema de pareja, eso es a cada instante. No me la calo, no lo soporto, no aguanto esto, etc. Es necesario entender que en las relaciones siempre va a haber un tiempo de ajuste. No es posible conseguir a alguien cóncavo y convexo perfecto, porque además los seres humanos tenemos vidas distintas, crianzas distintas, genéticas distintas y además estamos cambiando. Así que le va al pelo en la frase que acabas de mencionar. Cuando se piche un caucho, cambia el caucho, no quemes el carro. Reni, para finalizar, ¿qué le dirías a todos esos venezolanos que están regados por todo el mundo y a los venezolanos que como tú siguen allá luchando y asumiendo sus vidas? ¿Cuál es tu mensaje final? ¿Cuál es tu mensaje desde el alma para toda esta gente que nos está viendo a través de las pantallas de BN Network? Mi mensaje para las personas es, entendamos que todo cambia en todo momento. Las cosas tal como están ocurriendo no van a seguir ocurriendo así por mucho tiempo. Yo soy de los que cree que las cosas cambian, pero sobre todo creo que uno tiene que asumir una cuota de responsabilidad. A veces me preguntan, ¿pero qué hago? Y mi respuesta es, haz tu parte. Existe una posibilidad de crear cambio, seguro genera el cambio, pero yo me plego a lo mediocre, si yo me plego a lo malo, si yo
dejo de ser excelente, si yo dejo de hablar de lo que estoy hablando, si simplemente me desanimo o me lleno de odio y entro a las redes sociales como hay tantas personas, solo a echar maldiciones y pestes, no estoy contribuyendo para nada. Y esto no es una cosa ideal, come flor y tonta, pero como lo decía Gandhi, sé aquello que quieres ver en el mundo. Si tú quieres ver un país mejor, tú tienes que ser mejor. Ah, bueno, que tú no eres ministro, que tú no eres gobernador, que tú no vas a poder hacer un cambio grande, pero muchos cambios pequeños son capaces de hacer un cambio grande. Tengamos confianza, tengamos fe, sembremos la semilla positiva, hagamos nuestra parte y a su tiempo se va a gestar esa sincronía, esa masa crítica que va a hacer posible los cambios que estamos esperando. Gracias, Reni. Quiero agradecerte en nombre de toda la familia de BN The Network, de nuestro director José Useche y de todo el equipo de producción, Jota, el señor Pablo y todos los que estamos aquí. Agradecer por tu presencia, agradecer por tu tiempo, agradecer por tus conocimientos y recuerden, pueden seguir al doctor Reni por las redes sociales. La dirección es, por favor, recuérdanos tus redes para que la gente se pueda conectar contigo. Y como no, por Twitter e Instagram estoy como @Dr. Reni, doctor palabra completa. También está mi página que tiene una cantidad de artículos maravillosos, es www.drreni.com. Y en Facebook tengo como 4 cuentas, Reni Jagoseski 1, Reni Jagoseski 2, Reni Jagoseski 3. Así que ahí tenemos para compartir y para conversar. Si me escriben, yo con mucho cariño les voy a responder. Y gracias, José Jacinto. Gracias, doctor. Un lujo, un placer tenerte. Hasta la próxima. Y hay una frase que también Reni maneja, la he escuchado mucho de él, que dice: no eres tu historia, eres tu potencial. Y esa frase te la escuché, la creo y creo que de esa forma quería cerrar tu participación en el programa y agradecerte. Maravilloso. Hacia allá vamos, hacia el potencial. Gracias. Un gran abrazo. Y bueno, amigos, hemos pasado un tiempo maravilloso con un invitado de lujo, una persona que cada cosa que dice, cada reflexión que nos da es para sumarnos. Y recuerde que solo usted va a tomar la decisión de darse su lugar o seguir subestimándose. Yo creo que la decisión va más por el lado de comenzar a darnos valor, de comenzar a darnos una oportunidad, de despejar de nuestra mente ideas como: quizás no poseo lo que se necesita, tal vez mi mente no funciona como debería, o yo no sirvo para eso, tal vez no tuve la fortuna de heredar buenos genes y no hay nada que pueda hacer. Estas y muchas otras frases que muchas veces se alojan en nuestra mente, a veces sin saberlo, es la razón por la cual no terminamos de arrancar. Así que pon esos pensamientos negativos a un lado. En parte eso es lo que habla el doctor Reni en su libro Psicología del Éxito. Saquemos esos cachivaches, como siempre les he dicho, y tratemos de recordar que somos lo que somos y estamos donde estamos por lo que hemos puesto en nuestra mente. Nos vemos el próximo jueves a las 8 de la noche, por aquí, por BN The Network. Y recuerde compartir este programa para que otras personas tengan la posibilidad también de tener contacto con esta información. Hasta la próxima. Gente con propósito. Esta es una conexión gracias a Miles Autosell. Miles Autosell fue fundado con la finalidad de ayudar a todas las personas a conseguir un vehículo en un lugar donde no te hagan trampas y donde te sientas en confianza. Este es un dealer donde usted conseguirá lo que usted necesita: el financiamiento, la ayuda, la asesoría, todo para que usted haga realidad su sueño de tener el carro que necesita.